vamos a comenzar a ver esos tipos, esas clasificaciones, esas diferencias que hay entre los distintos entes que conocemos. Y bueno, como les decía, es corto, ¿sí? No hay definiciones complicadas o algo difícil de entender, pero sí es importante para conocer a qué nos referimos cuando hacemos referencia a organizaciones, a entes y a empresas, que una vez se trata de tomarlo como sinónimos, pero no lo son. Real, o sea, exactamente no lo son. Podemos tomarlo como una referencia similar, pero lo correcto es eh, mencionarlos en el ámbito que corresponde, ¿sí? Bien, siempre hablábamos de lo que era un ente, ¿sí? Pero de dónde surge, ¿sí? Como para entender un poco la etimología, de dónde surge la palabra ente, una entidad, ¿sí? Todos nosotros somos entes. Hay entes que son naturales o de existencia visible, como todos nosotros, y después están los entes de existencia ideal, que son los entes que crea la persona, el hombre, el ser humano, eh, los crea para distintas finalidades, ¿sí? Y esto proviene del latín, ¿sí? La palabra entis, eh, viene también de origen de otra palabra, que tiene origen en el significado de lo que es, existe o puede existir, ¿sí? Por eso cuando hablamos de entes son eh, entes que tienen una existencia. En esta clasificación de naturales, o existencia visible, o existencia ideal. Los naturales somos todos nosotros, los seres vivos, ¿sí? Cualquier eh, ente que tenga vida propia. Después están los que mencionaban, los entes de existencia ideal, que son todos los entes que crea el hombre, el ser humano, ¿sí? Nosotros nos vamos a enfocar, obviamente, en lo que son de existencia ideal, más precisamente lo que se refiere a organizaciones, ¿sí? Estas organizaciones son sistemas sociales, es decir, son eh, sistemas que se componen por individuos o grupos de individuos, ¿sí? Es decir, se organizan justamente en un grupo, eh, se juntan, se reúnen, charlan, debaten, eh, buscan un fin común o simplemente buscan concretar alguna actividad particular. Eh, y para eso van a necesitar utilizar determinados recursos, ¿sí? Que pueden ser recursos materiales, inmateriales. La propia capacidad del ser humano también es un recurso, ¿sí? Eh, Ahora hay toda una corriente de cambiar el significado, o por lo menos la denominación de recurso humano, y no darle el, la, como darle esa asimilación a cualquier bien perecedero o cualquier recurso, eh, como si fuese a hablar de recurso humano, como lo mismo que hablar de, no sé, un envase o cualquier otra cosa. Entonces, como que se trata de sacarle esa clasificación de cosa al hablar de las personas. Está ahí, a veces usan distintas palabras para referirse a eso. Bien. Eh, entonces, se organizan, ¿sí? Se reúnen en grupos para desarrollar actividades, eh, logran un objetivo común dentro de un contexto, ¿sí? Porque esta organización va a estar situada dentro de, de un contexto en donde puede ser una sociedad, eh, una economía o eh, una situación especial que obviamente le da el marco a por qué se va a crear esta organización. ¿Sí? Por ejemplo, eh, vamos a mencionamos varias así al azar, por ejemplo, eh,
ONG, organizaciones no gubernamentales, que son organizaciones que buscan un fin específico, dar un servicio a la sociedad, a la comunidad. Está dentro de un contexto social donde seguramente haya alguna carencia de ciertas personas, quieren brindar alguna ayuda, ayudar a otros seres, ¿sí? No necesariamente también estas organizaciones buscan quizás ayudar a otras personas, sino quizás, por ejemplo, organizaciones en busca de proteger, por ejemplo, el medio ambiente, animales, lugares históricos, ¿sí? Distintas cosas que buscan, ¿sí? Es un objetivo en común dentro de esa organización. Más o menos vemos que estamos encarándonos ya para lo que es una definición de empresa, ¿no? Estamos más o menos yendo para ese lado. Bien. Obviamente, dentro de todo esto, hay una influencia recíproca, porque entre cada uno, la actividad que desarrolla cada individuo de esa organización influye en la actividad que hace otro individuo en esa misma organización. Es decir, se interactúan dentro de esa misma organización para generar así la finalidad o ese objetivo común. Eh, bien, acá estamos viendo ya eh, de un, digamos, ya estamos metiéndonos un poco dentro de una empresa, ¿sí? Ya no estamos parados en algo más general, sino acá ya nos estamos metiendo ya dentro de lo que es el esquema de una organización, de una empresa. Como ven, acá la parte exterior, ¿sí? La empresa es lo que está representado por el círculo. Sí, eso sería la empresa. Todo lo que está por fuera rodeando, ese es el contexto que yo le mencionaba, ¿sí? Es todo lo que es cosas que no puede controlar la empresa, pero que puede sí mitigar o intensificar su impacto. Por ejemplo, los organismos de influencia, la comunidad, ¿sí? Los competidores, son elementos que pueden mitigar el impacto para que no sea o negativo o utilizarlos a su favor para que les genere un impacto positivo. Después tenemos proveedores y clientes, que estas ya son más parte activa, son del contexto, pero son más parte activa de la empresa. Y después tenemos los propietarios, que si bien los propietarios son quienes generan, ¿sí? Crean este ente, esta organización, eh, pasan a formar parte de como un segundo plano, ¿sí? Son, pero no son la empresa. Son parte de la empresa, pero no son la empresa, ¿sí? Porque ellos, una vez que crean ese ente, con distintos tipos de recursos, ellos ya dejan de ser eh, una parte integral, sino que son como, digamos, un interesado en esa empresa. Sí, son una figura aparte. Ya dejan de ser quienes eh, generan o quienes eh, crean lo que es el negocio de esa empresa, sino que es la misma empresa ya que tiene su vida propia, ¿sí? Y dentro de esta empresa vamos a encontrar, bueno, lo que es el management, que es la administración eh, de todos los recursos que tenga a disposición la organización, es decir, las personas, gente, eh, la tecnología, que la tecnología hoy es un papel muy importante en cualquier organización de cualquier tipo, por más chica que sea, la tecnología ya conforma un papel muy importante. Eh, Básicamente, hoy si tienes una organización y no estás en Internet, no existís. ¿Sí? Es básicamente eso. Creaste, no sé, creaste una empresa, hiciste un negocio, eh, hiciste una fundación, una asociación, perfecto. Ahora,
¿Tenés presencia en Internet? No. No te conoce nadie. Es, es así. Por eso es que hay muchos negocios, muchos emprendimientos, eh, muchas actividades que si no aparecen en Internet es como que no tienen actividad, ¿sí? Y todo eso, obviamente, en esta época, por ejemplo, la pandemia apuró a muchas empresas, a muchos negocios y comercios. Así, uy, ahora cómo vendo. Y dicen, bueno, vendo por internet, pero ¿cómo hago? No tengo una plataforma, no tengo nada. Entonces ahí les hizo mostrar que necesitan tener, aunque sea algo mínimo de tecnología para poder desarrollar su actividad. Además, fíjense que creo yo, no sé si hubo un tiempo, creo que desde se hizo masivo el uso de teléfonos celulares inteligentes, es decir, un sistema Android, sistema el iOS de iPhone, otros sistemas, por ejemplo, el que ahora está implementando China en sus teléfonos, cualquier otro. En el 2020 se desató un boom de aplicaciones increíble, porque claro, necesitaban cubrir muchas necesidades de muchas personas y no había forma de poder realizarlo de manera personal, de manera presencial. Por ejemplo, apareció, a mi modo de ver, una muy fuerte respuesta a lo que es Mercado Pago de parte de los bancos. La aplicación Modo es una respuesta clara a Mercado Pago. Bastante tarde, sí, es cierto. La verdad lo lanzaron bastante tarde porque Mercado Pago ganó un terreno muy grande, que es el manejo de las operaciones, ya sea de compra, de transferencia de dinero, de, de uso de billetera. ¿Sí? Porque hoy con Mercado Pago se puede prácticamente hacer cualquier tipo de operación como si tuvieses efectivo. Y digamos que los bancos, cuando vieron que ya Mercado Pago estaba acaparando todo, es más, Mercado Pago casi es como un banco, es casi. Solamente le falta tener la clasificación de entidad financiera, que todavía o no la quieren tener o le están escapando o no sé. Pero básicamente funciona casi como un banco. Eh, entonces apareció esa respuesta porque dice, bueno, necesitamos ganar, no perder tanto terreno ante esta aplicación que nos pasó por encima. Eh, y eso también aplica a los negocios, por ejemplo, muchos negocios que antes solamente manejaban efectivo y ahora, obviamente, tengo que vender por internet. ¿Cómo cobro si no me puede venir a pagar? Y bueno, Mercado Pago. Era lo más fácil de entrar, era lo más rápido, lo más accesible. Eh, entonces, muchos negocios empezaron a utilizar, por ejemplo, dentro de la tecnología, como tecnología de cobro, las plataformas de Mercado Pago. Además, hubo una promoción, pero terrible con la venta de los aparatos para cobrar, que tienen distintos diseños, distintos modelos y demás. También empezaron, prácticamente lo estaban regalando a eso. ¿Sí? Es lo que es el postnet o el aparato para pasar la tarjeta, a los comercios se lo estaban prácticamente dando gratis, que hacía Igual, determinadas cuestiones. el POSNE no era obligatorio en un momento, hace bastante ya, para un comercio o un local a la calle. Era obligatorio, es cierto, pero muchos no, o lo tenían y no lo usaban, decían no, no hay sistema, no hay sistema, la típica. Eh, o había más que nada los comercios más chiquitos todavía, aquellos que son bien de barrio, que están metidos a 20 cuadras del centro, 20, 30 cuadras, que está bien el barrio, que hay un negocio cada dos calles. Bueno, esos comercios, como no son de lugar de alto tránsito, claro, ¿quién los va a ir a controlar? ¿Quién va a decir, che, este no tiene tarjeta de débito? Por ejemplo, los supermercados chinos. Los supermercados chinos tuvieron que empezar a utilizar, lo primero que empezaron a utilizar fue el Mercado Pago, después tuvieron el POS. Eh, sí era obligatorio, pero bueno,
como siempre, Argentina, estamos siempre entre la obligación y el cumplimiento. Son dos cosas distintas, acá no van de la mano. Acá no pasa nada. Bien. Claro, olvídate. Una cosa es la obligación y otra cosa es el cumplimiento. ¿Sí? Para nosotros son dos cosas distintas. No es que, sí estoy obligado, pero no lo cumplo. Es así. Bien. Bueno, entonces esas tecnologías hoy en día es un recurso sumamente importante, casi, casi tan importante que, que las personas que interactúan dentro de la organización. ¿Sí? Son como, digamos, ya el 80% de la importancia de tu empresa entre ambos rubros. ¿Sí? La gente y la tecnología. Porque sin gente no podés hacer nada y sin tecnología tampoco. Por más que tenga los materiales, las herramientas y todo, no podés generar nada. Es ¿Sí? que lo que pasa es que hubo un avance enorme, no solo Mercado Pago y bueno, el POSNE y el modo de los bancos, ya las criptomonedas también acapararon un mercado. Hoy estaba leyendo que Argentina ya hizo ventas de inmuebles con criptomonedas, después la empresa Ethereum con sus contratos inteligentes, la cadena de bloques, la blockchain, ya el mundo entero está como cambiando a todo tecnología que es una locura, está zarpadísimo, buenísimo. Es la Sí, nueva revolución. y sí, sí, la verdad que sí es una. Recién ahora es como que se está empezando a realmente tener impacto fuerte. Creo que la pandemia Y empezó a pasa que tuvieron obligar más a aplicar esto. aceptación, hubo más aceptación de los institucionales también, como Visa, Mastercard, Tesla, un montón. Mismo creo que en Córdoba se va a abrir una facultad de criptomonedas también, ¿no? No, es una locura, es una locura. Sí. Así que todo eso que está dentro de esa organización, bueno, son cosas que la administración tiene que tener eh, una buena capacidad de gestión para poder cumplir justamente con las operaciones, que es lo que genera o da la vida a, a esa organización. Pues sin operaciones, nada, soy algo estático. ¿Sí? Estoy ahí, es presente, pero nada, no genero nada. ¿Sí? Bien. Y ya que hablamos de justamente esto de la administración, de la gestión, eh, ¿qué es exactamente esa administración? ¿Qué es lo que nosotros nos referimos con administración? ¿Sí? Tranquilo, no nos vamos a meter con Mintzberg, con Fayol, con Taylor, no nos vamos a meter con eso, solamente vamos a ver una definición simple. Ya van a tener tiempo para sufrirlas, a los que todavía no hicieron administración general, ya la van a sufrir. eh, ¿qué hablamos cuando decimos cuando hablamos de administración? Hablamos de un proceso, ¿sí? Completo de planeamiento, planificar lo que voy a hacer, organización, organizar lo que voy a hacer, ejecución, hacerlo y control de todo lo que hice, que salió mal, que salió bien y vuelvo a empezar el ciclo. ¿Sí? Todo eso para determinar y alcanzar los objetivos. ¿Sí? Por ejemplo, en una empresa, el objetivo primario, principal, que le da vida a cualquier empresa es obtener utilidades, obtener ganancias. ¿Sí? Eh, Más allá de después lo que es misión y visión, dice, no, la misión nuestra es esto, la visión de la empresa es esto. Sí, eso es una parte, pero lo principal, lo que tiene que estar y tiene que ser objetivo de vida de la empresa es obtener utilidades, obtener ganancias. Para otras organizaciones, por ejemplo, una fundación es brindar eh, lo que se propone o lo que se, digamos, plantearon los fundadores al momento de crearla, decir, bueno, vamos a solucionar tal cosa, vamos a darle apoyo a la sociedad en tal cosa. Lo mismo con una asociación civil, eh, lo mismo con una entidad deportiva, ¿sí? Es lo primario que tienen que cumplir. Después viene lo demás. Eh,
Y esos objetivos los van a poder cumplir con la aplicación del conocimiento y las aptitudes humanas, ¿sí? Y de otros recursos materiales e inmateriales. Y aplicando principios que le permitan en conjunto tomar las mejores decisiones, ¿sí? Es decir, con todo esto, aplicando todo lo que fuimos mencionando, la final es tomar la mejor decisión disponible en el momento que la tengo que tomar. Con todo eso. Obviamente yo tengo que generar que esa decisión que yo vaya a tomar esté bien fundada, bien fundamentada y que tenga todo lo que necesito para no equivocarme. Bien, ¿qué tipo de administraciones podemos conocer? Lo clasificamos en tres grandes grupos. La pública, ¿sí? Que es la administración del Estado, ¿sí? del gobierno, que está fundamentalmente marcado lo que es el poder ejecutivo. ¿Sí? En una democracia hay tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo es justamente quien administra, quien gestiona, ¿sí? Quien lleva adelante las tareas y los objetivos que se propone un Estado durante un periodo de tiempo, ¿sí? Administrar los recursos, cubrir las necesidades básicas, entregar a la sociedad los mayores beneficios posibles, ¿sí? Todo a través de la gestión de los recursos que tenga. Bueno, después tenemos la administración privada, ¿sí? Y acá se habla de las actividades de todos los particulares, en todos sus órdenes. Acá ya metemos empresas, organizaciones no gubernamentales, instituciones religiosas, asociaciones, fundaciones, ¿sí? Todo ese tipo de organizaciones que son todas privadas, ¿sí? Porque se organizan personas eh, con motivaciones personales. Después tenemos la mixta, que es una conjunción entre lo público y lo privado, ¿sí? Que tiene una finalidad de lo que es la administración pública y también busca una finalidad privada, por ejemplo, vamos a ver más al final, eh, empresas de participación estatal, de empresas con mayoría del Estado, con empresas mixtas, ¿sí? Que son se reparten entre mitades lo que es la conformación de la empresa, el capital de esa propia empresa, ¿sí? Y buscan, digamos, cumplir dos tipos de objetivos distintos, ¿sí? Por ejemplo, creo que la vez pasada que habíamos Te hago mencionado el IPF. una consulta. Había como una discordia, ¿no? Con los clubes de fútbol por el tipo de organización que tenían, o de administración, perdón. O yo me acuerdo algo así, no sé cómo explicarlo. Me parece que sé para dónde vas. Sí, que Como en su que en realidad momento son una empresa, pero están como puestas como si no lo fueran, por así decirlo. Algo así. No me acuerdo muy bien. sí. En nuestro país, si bien cada club se maneja como un grupo privado entre cada uno, cada club está conformado como una asociación civil, ¿sí? Porque es eh, una especie de organización de entre privados, de personas eh, con un fin común, que en su momento, cuando, por ejemplo, se crearon los clubes, por ejemplo, Boca, River, Independiente, Racing, todos esos clubes ya de centenarios, San que tienen Lorenzo, más más de 100 años. grande. Ponele, no sé si te voy a encontrar el barrio, no sé. Pues tenemos tres Eh, barrios, ¿cuánto más? Un montón de barrios ya. sí, bueno, ponele. eh, todos esos clubes, ¿sí? No tienen una finalidad, no buscan obtener una ganancia, ¿sí?
Por eso es que son asociaciones civiles, son entidades o asociaciones de personas. Lo que buscan es otras finalidades. Por ejemplo, dar actividades recreativas, deportivas y de entretenimiento a los asociados, ¿sí? Cada uno de esos clubes tienen socios, pero son socios voluntarios que aportan un pago mensual, una cuota mensual, para poder disfrutar de todos esos beneficios, ¿sí? Realizar actividades deportivas, entrenar, participar en distintas actividades que proponga cada club, asistir a eventos, ¿sí? Y en su momento, me acuerdo, sí, esto ya viene de hace más de una década o casi 2 décadas más o menos, que se quería transformar a todos estos clubes, traer lo que es el modelo europeo. Hoy el modelo europeo del fútbol o de los clubes es un modelo más volcado a lo que es empresas, un modelo empresarial. Está, digamos, en Europa está medio, digamos, entrepuesta las dos cosas, la empresa y el club, la asociación. Acá se quiso implementar eso, pero obviamente los socios se iban a ver perjudicados porque ya no iban a pertenecer más a un club. E iban a quedar afuera, ¿sí? Eh, el club, al cual muchos de ellos vienen de familias fundadoras, dicen, no, pará, me vas a sacar mi club y me vas a poner una empresa. Entonces, la empresa es distinto, ya busca un fin comercial, un fin, lo que les mencionaba. Quieren ganar dinero una empresa. El cambio del club de barrio no, o el club, por ejemplo, Boca, River, San Lorenzo, Huracán, Vélez, Racing, todos esos clubes no buscan ganar dinero. Lo que buscan es darle el mayor beneficio posible a los socios. ¿Sí? Lo que buscan es darle beneficio a los socios. Obviamente, muy entre comillas, porque creo que ya ese rol que tenían esos clubes hace muchos años, hoy está más volcado en los clubes mucho más chicos de barrios o sociedades de fomento, donde ahí se ve lo que era la función anterior de esos clubes. Pero siguen siendo, tienen una administración privada, son organizaciones, pero no son empresas, son asociaciones civiles, ¿sí? Lo que marca la diferencia es la finalidad del lucro, ¿sí? Que eso lo vamos a ver ahora enseguida. Y acá lo que les mencionaba es la diferencia entre organización y empresa. Todas las empresas son organizaciones, pero no todas las organizaciones son empresas, ¿sí? La organización es una estructura, como mencionabas, una estructura técnica de las relaciones que deben existir entre las funciones, todos los niveles y las actividades que se realizan con el fin de lograr la concreción de objetivos con eficiencia y eficacia, ¿sí? Mientras que la empresa es un grupo social en el que, a través de la administración que nosotros vimos, ¿sí? Lo que es todos los recursos, es el capital, trabajo, elementos, distintos tipos de elementos que se pueden utilizar, pueden producir bienes o servicios, o ambos, y que pueden estar tendientes a la satisfacción de, de la comunidad, pero que busca obtener una renta, ¿sí? Y después podemos tener organizaciones. Dentro de lo que es el general de las organizaciones, podemos tener organizaciones formales, que estaba mencionando recién, por ejemplo, la asociación civil, un club, es una organización formal, porque está reconocida por distintos organismos, ¿sí? Está reconocida por AFA, está reconocida por la FIP, está reconocida por el Estado Nacional, por la FIFA, por distintos organismos, está reconocido como una organización. Después tenemos informales, que son, por ejemplo, bueno, esto
no sé si la mayoría, creo que allá por el 2001 recién estaba dando los primeros pasos, o no sé si hay alguno que todavía no había nacido en 2001. Pero, por ejemplo, en ese año, cuando estalló la crisis, 2001-2002, en muchos barrios se organizaron las asambleas. Esas asambleas eran organizaciones de vecinos, pero era completamente informal. Informal del hecho de que no tenía una estructura claramente visible, no estaban reconocidos por otros entes, que no tenían lo que se llama una personería jurídica, un reconocimiento jurídico, no eran reconocidas más que por los propios vecinos, ¿sí? Que se reconocían como parte de una asamblea de una organización, pero era informal. Pero tenían su estructura, cumplían objetivos, buscaban aprovechar al máximo los recursos que tenían, ¿sí? Y buscaban una finalidad bastante más social que cualquier otra organización. Por ejemplo, muchas de esas organizaciones crearon lo que eran los trueques en su momento, una parte no muy linda de nuestra historia, donde en ese momento piensen que no había dinero, pero nada. Levantabas una piedra y había más piedras, no había plata. Entonces la forma de buscar, bueno, ¿cómo vamos a cubrir nuestras necesidades? Y bueno, organicemos trueques. Y eso es lo que varias de esas organizaciones generaban. Ponía a disposición distintos elementos, y uno lo cambiaba por otra cosa. ¿Sí? No sé, iba con un paquete de yerba que tenía, lo cambiaba por un paquete de arroz, por ejemplo. O daban servicios, por ejemplo, también ahí, como dice Dylan, te cortaban el pelo por llevar cualquier cosa. Sí, todo salía mucho más barato en esa época. No había plata, pero era todo más barato. eh, entonces, ahí tenemos ya claras esas diferencias, ¿sí? Igualmente, la informalidad y la formalidad también se está trasladando ya a las organizaciones, como las empresas, por ejemplo, también están teniendo sus estructuras formales e informales. A ver, uno se ponía a analizar una empresa hace 20 años atrás y claramente ustedes pueden saber quién era el presidente, quién era el gerente de recursos humanos, el gerente de ventas, el gerente de... Los tenía claritos, ¿sí? Uno miraba la organización de la empresa y tenía las caritas, qué sé yo. Hoy las empresas están en un modelo de administración mucho más relajado, mucho más en busca del objetivo más que de la estructura en sí. Se llegó un momento en que cada una de las empresas tenían una estructura tan rígida que en algunos casos muchas de esas empresas, por tener esa estructura rígida y no poder adaptarse a los cambios, hace 20 años atrás estaba empezando a explotar Internet, y a veces para implementar esos cambios, por ejemplo, de esa tecnología, necesitaban modificarse su estructura, necesitaban tener algo más flexible. No solo se supieron adaptar a los nuevos tiempos y bueno, terminaron o desapareciéndose o integrándose en otra empresa mucho más grande o fusionándose con otra, ¿sí? Entonces ahora hay un tipo de administración un poco más informal. Quizás haya una estructura, tengamos el presidente, tengamos el gerente, tengamos el director, ¿sí? Pero ahora ya no es que no, el operativo responde al director al gerente, el gerente al presidente. Era así la cadena. Ahora el presidente tranquilamente puede bajar hasta la parte baja y decir, no, mira, necesito esto. Trabajar con tal persona y con tal persona. Y conforman grupos de trabajo donde se juntan personas de distintos niveles para cumplir una tarea específica. Por ejemplo, el desarrollo se ve más que nada en empresas de tecnología, desarrollo de software, de aplicaciones, eh, de herramientas, ¿sí? Esto se ve mucho más ahí. Eh, entonces se está trasladando un poco ese, más que nada relacionado a lo que es el organigrama, ¿sí? Bien. Y siempre tenemos que tener en cuenta que la administración es una parte fundamental de toda la gestión,
¿sí? Porque con la administración, a través de la gestión, generación y lectura de la información, yo puedo gestionar mucho mejor. Y yo tengo dentro de la administración saber generar información que me sirva, información que le sirva a otros dentro de esa organización, dentro de la empresa, y saberle cómo leerla y darle esa finalidad de poder tomar, como mencionaba, la mejor decisión con lo mejor posible que tenga en ese momento. Porque antes, nada, uno veía una administración y veía 20, 30, 40 personas en cubículos, sentados en una máquina, estando tecleando todo el día. Y cada uno hacía su tarea y ya está, listo. No me interesa después qué pasa. Pero después se vio que si no interactuaban esas personas entre sí, la información que generaban era inútil porque no servía para nada. Porque era información inconexa, era información no de buena calidad. Entonces, a empezar a integrar todo, empezar a generar mejor información más que nada en tiempo real, información lo más precisa posible, se dieron cuenta que la gestión mejoraba muchísimo. Y al mejorar la gestión, mejoraba mucho los resultados porque se administraban mejor los recursos. Todo por tomar una muy buena decisión en un buen tiempo. Entonces, es importante entender que la administración es lo fundamental de la gestión de los recursos. Bien. Después, bueno, como ya mencionamos, ahora vamos a hablar ya más, más enfocado a empresa. Ya nos estamos metiendo en lo más importante de lo que es la empresa, que es un tipo de organización que está compuesto por un grupo humano, por recursos, ¿sí? Que lo constituye el hombre, ¿sí? Cualquiera de nosotros puede constituir una empresa para alcanzar determinados objetivos, obtener rentabilidad, ganancia. Primordialmente después viene lo de expandirse, dar lo mejor, dar soluciones, dar beneficios, lo que sea, pero el primero es, el socio quiere plata en el bolsillo. Todos los años quiere que el balance le dé un verde enorme, hermoso, para llevarse plata al bolsillo. Donde estas empresas desarrollan actividades de índole económica. ¿Sí? Acá ya hablamos de transacciones económicas, movimientos económicos, compra, venta, transferencia, adquisiciones, ¿sí? Y como les mencionaba anteriormente también, es un concepto diferente al de su propietario, pues, como les mencionaba, una vez que ya ese propietario constituye su empresa, ya sea él solo o con 2 o 3 personas más, o 5 o 20, los bienes que tenía, ¿sí? Por ejemplo, yo creo una empresa con Santiago, yo porto, por ejemplo, 50.000 pesos, él porta 50.000 pesos. Esos 50.000 pesos, una vez que ya lo pongo en la empresa, o que Santiago lo pone en la empresa, ya está, no son nuestros, es de la empresa, ya es propiedad de ese. Yo lo que recibo a cambio es un derecho a poder percibir retribuciones por esa plata que yo puse al inicio. Lo mismo Santiago. Santiago va a decir, bueno, termina el ejercicio económico, va a decir, bueno, ¿cómo nos fue? ¿Ganamos plata? Bueno, yo quiero mi parte. Yo puse el 50%, bueno, yo quiero el 50% de esa ganancia. Pero ¿Por qué? Porque yo puse el 50% del capital. una consulta, ¿no? Sí, Porque está bien, los bienes que vos pusiste, que aportaste, forman parte de la empresa, ¿no? Pero sí. depende del tipo de sociedad, se limita la responsabilidad o bueno, o abarca todo también. Bueno, ya vamos a llegar ahí, ya vamos a llegar ahí. Ahí tiene que ver ya con el tipo de sociedad que vamos a crear, ¿sí? Pero sí, pero básicamente lo que intercambia el propietario es entregar ese bien
no solamente puede ser dinero en efectivo, puede ser algún bien, por ejemplo, no sé, yo pongo un inmueble y Santiago pone dinero en efectivo. Y los dos ponemos parte del capital. Y la empresa va a tener su inmueble, va a tener su plata en efectivo, por ejemplo. Obviamente, como supongamos, yo pongo un inmueble que está evaluado en $100.000 y Santiago pone 50.000 pesos. Obviamente yo me voy a llevar la mayor porción del capital que Santiago. Yo aporto más. ¿Sí? Pero acá esos bienes ya dejan de ser el propietario y pasan a formar parte de ese ente que creó, ese ente nuevo, ese, esa entidad, esa empresa, esa organización nueva que se creó, ya tiene su propio, lo que hablábamos, justamente conmigo vieron lo que es el patrimonio. ¿Sí? El patrimonio de esa empresa ya está conformado por eso, es suyo, no se le puede sacar a nadie a menos que ocurran cosas. Pasaron cosas. Nos Eh, pusimos metas muy optimistas, profesor. sí. Pero ahora otra consulta. Sí o sí Sí, también decime. tiene que aportar efectivo, porque tengo entendido que el 25% tiene que ser en efectivo sí o sí, ¿no? Después lo otro sí puede Sí, ser a 2 años en bienes, pero tiene que, o sea, poner vos tenés la plata y Santiago tiene, no sé, un inmueble o una cosa así. Igual debería poner efectivo, no puede poner solo bienes, o estoy confundido yo ahí. Sí, sí, el 25% debería ser efectivo. Aparte, vos tenés que tener liquidez para poder tener el funcionamiento de la empresa. Si vos solamente tenés un inmueble, ¿qué haces? No podés comerciar. Necesitas sí o sí algún tipo de liquidez para poder comprar cosas y poner la empresa en marcha. Claro, pero claro. ponele que la liquidez la pone Francisco y vos tenés que poner tu parte y no estás en líquido ahora, estás posicionado. Tenés que tener mínimo el 25% del total que puso Francisco, ¿no? O ahí me equivoco yo. No, que el 25% tiene que ser efectivo. Ah, Ya sea en efectivo o en cuenta bancaria, tiene que ser dinero. no importa de quién lo ponga. No, no, no. Ah, está bien, ahí está, me equivoqué. Claro, el 25% se refiere a la parte que aporta. Claro. Claro, tal cual, ahí me quedó claro, me quedó claro. Sí. Eh, bien. Eh, bueno, entonces, esto ya queda claro que todo lo que aportamos ya empieza a formar parte de otro, digamos, de ese ente que creamos, ¿sí? Que esa empresa que creamos ya empieza a funcionar justamente como un ente de existencia ideal, ¿sí? Es así como está definido, eh, también como una unidad económica distinta, ¿sí? Ya incluso el propietario con la empresa puede hacer operaciones económicas también, ¿sí? Yo, por ejemplo, yo soy el dueño de la empresa, pero sin embargo yo le puedo vender productos, puedo ofrecerle servicios, puede la empresa también venderme a mí, ¿sí? Ya, porque somos dos entes distintos, si bien yo tengo participación, pero yo puedo tener actividad, interactuar económicamente con esa empresa, siempre y cuando respetando ciertas normas que hay distintas actividades que yo no puedo realizar con mi propia empresa, ¿sí? Más que nada por una cuestión de transparencia, hay cosas que yo no puedo hacer con, con mi propia empresa. Bien. Y las organizaciones, como les mencionaba, hay distintos tipos de clasificaciones. Por ejemplo, la empresa es una organización con fines de lucro, ¿sí? Busca el lucro, busca la ganancia, la utilidad, busca crecer ese capital que invierte, ¿sí? Siempre busca crecer la inversión inicial. Después tenemos las organizaciones sin fines de lucro, que acá encontramos cualquier entidad de bien público, organizaciones de, de personas, donde lo que buscan es un beneficio específico para un grupo de personas, o para la sociedad, o para
determinado sector de la población, ¿sí? O también para cualquier otro tipo de causa que tenga una finalidad de bien y que no busca obtener justamente una ganancia. Acá es donde están por ejemplo, estos clubes que mencionábamos, los clubes del fútbol argentino, están dentro de las organizaciones sin fines de lucro. No buscan ganar dinero, ¿sí? Lo que buscan es gestionar los recursos que obtienen, ¿sí? Originalmente el principal recurso de todos los clubes era la cuota del socio que iba todos los meses y pagaba y recibía un carnet que lo identificaba como perteneciente a ese club. Después, bueno, todo esto creció, se exponenció, se fue por otro lado y ahora los clubes reciben ingresos de no solamente las cuotas de los socios, que ya no es la parte fundamental, sino también reciben, por ejemplo, ingresos de televisación, si los partidos que juega ese club son televisados, no solamente del fútbol, sino también de otros deportes, por ejemplo, básquet, vóley, eh, handball, ¿sí? Son todos distintos prácticas deportivas que si son televisados reciben algún ingreso, publicidades, bueno, lo que es en el caso de, por ejemplo, los jugadores, transferencias, reciben un ingreso por hacer una transferencia, ya sea por el derecho que tiene ese club por haberlo inscrito como jugador o por la formación que le haya dado, que eso es lo que dice, bueno, ¿cuánto vale este jugador? Bueno, vale tanto. ¿Por qué? Porque lo formé, le di tal instrucción, creció en el club, lo que sea, ¿sí? Pero todo eso no es que es ganancia para el club, es parte de los fondos que recauda para administrar después todo lo demás. Porque va a tener una estructura, por ejemplo, va a tener que mantener la cancha, mantener al personal, gestionar todos los demás recursos que necesita para poder funcionar, ¿sí? Y después, al final, compró el Carrefour también. Bueno, por ejemplo, para comprar Carrefour hicieron una movida donde, si no me equivoco, era como una especie de fideicomiso, si no me equivoco, donde los socios o simpatizantes de San Lorenzo iban y Compraban el aportaban una metro. cuota. Sí, Claro, las por metro. exacto. Era, en sí, le decían, bueno, compra un metro, pero lo que estaban haciendo era aportar un fideicomiso, y eso es lo que generaba que al club, como beneficiario, podía obtener dinero para poder hacer la compra de ese inmueble, por ejemplo. Pero no generaba una ganancia para ellos, porque buscaba esa finalidad, poder comprar un activo. Y cuando se habla, por ejemplo, de los clubes que tienen el pasivo alto, que tienen mucha deuda y demás, es porque tienen mucho más gastos de los ingresos que están teniendo por cualquier otra actividad. Y obviamente a estas organizaciones también les cae todo lo que son las reglamentaciones de, bueno, si están en deuda, poder cubrirlos, si deben mucho y no lo pueden cubrir, bueno, entran en convocatoria de acreedores, van a quiebra. Lo que pasó con Racing, por ejemplo. Racing en su momento fue, digamos, como el paradigma, justamente en esa época se estaba hablando mucho de eso, fue como el paradigma que se quería implementar en el fútbol argentino de, bueno, poner una empresa a gestionar ese club. ¿Sí? Involucrar una sociedad anónima, en ese caso se habla de sociedades anónimas, a gestionar un club. Ahí el club dejaba de ser una organización sin fines de lucro y pasaba a ser una organización con fines de lucro. ¿Por qué? Porque si estaba gestionado por una empresa, la empresa que iba a querer maximizar los recursos para obtener mejores beneficios. ¿Sí? Pero eso implicaba que los socios dejaran de ser socios. El club dejaba de existir. La organización, la asociación civil dejaba de existir. Pasaba a ser una empresa. Pero bueno, Racing pudo reponerse de esa quiebra, pudo levantar, tuvo una empresa gestionándola, pero fue solamente una gestión, no es que hubo una empresa en lugar del club. El club siguió existiendo, pero fue administrada por una empresa. Una empresa que era, digamos, relacionada con los intereses del club
Entonces buscó poder reordenar toda esa estructura para volverle a darle la entidad al club Racing, o sea, para que vuelva como un club, una asociación civil ya saneada y funcionando sin problemas. Y después tenemos organizaciones de derecho privado y organizaciones de derecho público. Por ejemplo, las organizaciones de derecho público son todos los organismos que crea el Estado para cumplir sus funciones. Ministerios, secretarías, reparticiones, superintendencias, ¿sí? Por ejemplo, superintendencia de seguro, superintendencia de servicios de salud, organismo de contralor, CNRT, AFIP, es decir, todas esas organizaciones que crea el Estado para cumplir o desarrollar su rol de gestión son las organizaciones de derecho público. Y las organizaciones de derecho privado entran, bueno, todo lo que las personas deciden por su propia voluntad crear. Empresas, fundaciones, asociaciones y demás. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá? ¿Vimos bien? ¿Se va entendiendo? Sí, sí, perfecto, perfecto, perfecto. Bien. Concepto de sociedad comercial. Acá entramos ya a la ley de sociedades comerciales, donde ya en el primer, o sea, apenas agarramos la ley, leemos el primer artículo, dice que vamos a hablar de sociedad cuando una o más personas, en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, que ahora vamos a analizar cuáles son, se van a obligar a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes y servicios, participando en los beneficios y soportando las pérdidas. ¿Sí? Es decir, cuando hablamos de sociedad comercial, hablamos de un grupo de personas, ¿sí? O una persona. Hay sociedades de una sola persona que en forma organizada, es decir, con una estructura, con su debida inscripción, su debida habilitación, conforman los tipos previstos en esta ley, es decir, qué tipo de sociedad yo voy a crear: sociedad anónima, responsabilidad limitada, sociedad en comandita, comandita simple, colectiva, ¿sí? Cualquiera de los tipos que están previstos. Dicen que se obligan a realizar aportes, es el aporte inicial que realizan, el aporte de capital, el capital inicial con el que inicia la actividad. Igualmente, profesor, hoy en Sí. día ya hay algunas que quedaron medias en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahora hay como más SRL antes que SA, capaz. Sí, sí, es más con otros tipos de sociedades que ahora vamos a Más mencionarla. la de comandita creo que ya muy Claro, poquito. más ese tipo de sociedades que por ahí las otras que vos mencionabas. Sociedad anónima sí, es completamente vigente. Es más, hay distintos tipos de sociedades anónimas, ahora se crearon distintos tipos, subtipos, digamos, de sociedades anónimas. No, yo porque yo trabajo para un contador y siempre recomienda, dice, nada, hacete una SRL, le dice, más que una SA. Entonces me quedó esa frase, Claro. digamos. Claro, Pero bueno, ahí tiene que ver, más que nada, cuando se recomienda un tipo societario por el tipo de procedimiento que tiene la inscripción de esa sociedad. Los requerimientos, las obligaciones que necesita cumplir, todo. Por eso que se enfocan más quizás en gestionar o crear un tipo de sociedad que otra. Pero las sociedades anónimas sí no tienen mucha vigencia. Bien. Y la última oración es muy importante, porque dice participando en los beneficios y soportando las pérdidas. Es decir, no solamente voy a estar chocho cuando la empresa gane, sino que voy a tener que también no buscar perder. Porque de acuerdo al tipo de sociedad que yo conforme, esas pérdidas las voy a tener que compensar.
¿sí? Siempre y cuando esté debidamente justificada esa pérdida. Porque si en un momento acumulo mucha pérdida, va a venir alguien y me va a decir, che, estás en quiebra. Tuviste varios ejercicios que te dio pérdida, ¿cómo te estás solventando? No puedes solventar tanta pérdida. ¿Y Entonces, a qué hace referencia? Porque capaz, no sé, viste que ¿se hay a corta la veces pérdida? claro, viste que hay a veces que aumenta mucho el pasivo, pero, o sea, aumenta la deuda, pero con esa deuda como que compran maquinarias y cosas para tener un buen ejercicio económico el próximo año, por así decirlo. Claro, cuando habla de pérdidas estamos hablando de resultado, no Ah, está tanto de bien. deuda, ¿sí? Ah, está bien, está bien, está bien. Cuando hablamos de pérdida hablamos de un resultado negativo, ¿sí? Si vos tenés una empresa y venís 4 o 5 años seguidos con pérdidas, vos decís, bueno, pero ¿cómo se solventa esta empresa? ¿Cómo es que se mantiene en pie? ¿Por qué todavía sigue, por qué es que sigue manteniendo su actividad si es que viene acumulando pérdidas? ¿Sí? Y llega un momento en que, bueno, de acuerdo al tipo de sociedad que nosotros generamos, vamos a decir, bueno, tengo que, bueno, aportar para cumplir con esa pérdida, porque yo tengo que pagarle, eh, por ejemplo, ahí tengo que cubrir los pasivos, bueno, si yo no tengo fondos, ¿cómo lo cubro? Y bueno, tiene que salir del bolsillo del propietario. Hasta, de acuerdo al tipo de sociedad que cree, hasta determinada manera. Bien. Y acá entramos en esa clasificación que ahí Dylan un poquito quería mencionar hace unos minutos, donde estas sociedades comerciales que están definidas en la ley 19.550 se separan en lo que son sociedades por partes de interés o de personas, ¿sí? Que la característica que tienen este tipo de sociedades es que lo que más importa o lo que más peso tiene son los socios que el capital. Es decir, me interesa más quién está dentro de esa sociedad que cuánto están aportando. ¿Sí? Acá donde vamos a encontrar, estas sí son las sociedades que ya no están tan vigentes, es más, creo que casi de estas no hay, debe haber alguna Capaz perdida, en el campo, ¿viste? Tipo, ay, puede ¿cómo se le ser, dice a esas empresas que laburan con el campo? Pero más de capital e industria, no sé si las otras dos. claro. Bueno, la sociedad colectiva, ¿sí? Es una sociedad pura de personas, donde cada una de esas personas aporta un capital y son altamente responsables por la actividad que realiza esa empresa. Digo altamente responsables porque si la empresa le va mal y tienen que hacer frente a las obligaciones de esa empresa, lo tienen que hacer con todo su patrimonio y hasta incluso más, porque son responsables solidarias e ilimitadamente esas personas, ¿sí? Con todas las obligaciones que tenga esa empresa. Después tenemos la sociedad de capital e industria, que es un mix entre el socio que aporta capital y un socio que aporta su trabajo, su labor o herramientas de trabajo, o se habla más que nada de aquel que aporta quizás bienes materiales o su fuerza de trabajo. Acá es una mezcla. El socio capitalista, es justamente va a llevar la responsabilidad que lleva un socio de una sociedad colectiva. Después está la sociedad en comandita simple, que acá se separan entre dos tipos de socios, ¿sí? Socios comanditarios y socios comanditados. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a definirlos bien. Pero estas son las sociedades de personas, ¿sí? Cuando se habla de sociedades de personas, se habla de esto. Lo que interesa es más quién está conformando esa sociedad. Es decir, acá el socio es muy visible, ¿sí? El socio es completamente visible en este tipo de sociedades, porque es justamente quien se responsabiliza altamente por la actividad de esa empresa.
Y después tenemos las más comunes, las que nosotros conocemos más, ¿sí? Porque ya son más, digamos, ya están más presentes, son las sociedades por acciones o de capital. ¿Sí? Estas sociedades de capital, acá es justamente el factor primordial es el capital, es lo que aportan cada persona. Acá no me interesa si está José, si está Seba, si está Darío, no me interesa, ¿sí? Lo que me interesa es cuánto están aportando. Y acá encontramos las sociedades anónimas, ¿sí? En comandita por acciones, de economía mixta, ¿sí? Acá de economía mixta se refiere a participación 50-50 entre Estado y privados. Y acá empiezan a figurarse nuevos tipos societarios que se fueron creando en los últimos años. Sociedad anónima unipersonal, ¿sí? Esta fue una de las primeras modificaciones que se introdujo a la ley de sociedades, donde una única persona, ¿sí? Puede crear una sociedad anónima siendo el único socio. Es decir, yo puedo crear una sociedad, pero va a ser una sociedad anónima. ¿Quién va a ser el único socio? Soy yo. Nada más. ¿Sí? Por ejemplo, el Banco Galicia adoptó este tipo societario para desarrollar su actividad. ¿Sí? Anteriormente, el banco era Banco de Galicia y Buenos Aires. ¿Sí? Esa era su denominación anterior. Ahora es Banco Galicia, Sociedad Anónima Unipersonal. Donde el único propietario, obviamente, es la casa matriz del Banco Galicia de España. Es el único propietario. Tiene una mínima participación de algún representante acá local, pero prácticamente el 99% del capital lo conforman ese banco. ¿Sí? Como decían ahí, este tipo de sociedades tiene, digamos, no es fácil, no es que mañana me levanto y voy a ser una sociedad anónima personal. No. Es bastante rigurosa con los requerimientos que necesita para crearla. ¿Sí? Es más que nada destinada a este tipo de empresas grandes, donde obviamente como va a haber un solo socio, tiene que tener digamos, un respaldo fuerte de las actividades que va a realizar esa sociedad. Luego hay otra que se fue introduciendo, que esta es un tipo societario que es muy predilecto para distintos tipos de niveles estatales, lo que es la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. ¿Sí? Si alguno escuchó la sigla SAPEM, por algún lado, en algún momento, se refería a eso. La SAPEM es un tipo de modelo de gestión que surgió más que nada del modelo de gestión de la provincia de San Luis. La provincia de San Luis encontró una forma de gestionar sus recursos a través de este tipo de sociedades. ¿Qué hace? Genera una sociedad, llama a distintos interesados, es decir, bueno, por ejemplo, la recolección de residuos, que en algunos lugares se contrata, se realiza una concesión, se otorga una concesión a una empresa privada. En otros, por ejemplo, se crea una SAPEM. En la SAPEM va a estar quien va a prestar el servicio, por ejemplo, supongamos, no sé, viene Covelia. Viene Covelia y dice, bueno, lo convocan y dicen, mira, quiero crear una sociedad, una SAPEM, donde yo voy a tener la mayoría. ¿Por qué? Porque yo quiero decidir, quiero tener poder sobre la decisión de las acciones que va a realizar esa empresa. Y te convoco vos porque vos tenés recursos, tenés el mobiliario, tenés los camiones, tenés todo para poder desarrollar la actividad. ¿Sí? Te voy a entregar una participación, pero minoritaria. La mayoría lo voy a tener yo, pero no por el hecho de que quiero ganar, sino por el hecho de que yo quiero tener el poder en la decisión.
más que nada. ¿Sí? Por eso que se utiliza este tipo de sociedades. Es una Un vivo empresa. bárbaro. Sí, sí, uno se puede ver, dice, bueno, es para el Estado, es un tipo de sociedad que le sirve. Porque aquel, por ejemplo, Covelia, dice, bueno, sí, voy a entrar y se va a llevar su ganancia. Cuanto mejor le vaya a esa sociedad, le va a convenir esa participación, porque va a obtener ganancia. Mientras tanto, la parte estatal va a tener su ganancia, pero en vez de retirarla, la va a volver a invertir en esa empresa. O quizás retire una parte para cubrir quizás otro ingreso. Ese ingreso lo utiliza para gestionar otro servicio, por ejemplo. Pero no es que busca una ganancia en sí, sino que busca es justamente tener el poder de decisión sobre, por ejemplo, la prestación del servicio. Se utiliza mucho para este tipo de prestaciones. Por ejemplo, recolección de residuos, realización de obras de mantenimiento, después para hacer determinadas obras públicas que son pequeñas, por ejemplo, creación de parques, creación de lugares recreativos, ¿sí? Para ese tipo de cosas es utilizado mucho. Y se empezó a expandir por distintos lados. Por distintas partes del país se empezó a utilizar mucho más. Que es distinto a lo que es la de economía mixta. ¿Sí? Porque la economía mixta es un 50 y 50. El Estado tiene un 50, el privado tiene un 50. ¿Sí? Se reparten en partes iguales la participación. Dependiendo a veces, puede ser que por un lado a veces tenga una parte mayoritaria el Estado, otra vez es la parte mayoritaria el privado. ¿Sí? Por ejemplo, es lo que hoy en día, por ejemplo, YPF es una empresa de economía mixta. Si bien el Estado posee el 51% de la empresa, sigue siendo eh, una organización, un ente que busca obtener una ganancia. ¿Sí? Pero el Estado que dijo, bueno, yo quiero mantener el 51%, ¿por qué? Porque yo quiero tomar las decisiones de la empresa buscando un rol estratégico justamente con una empresa que cumple un rol clave en la economía, que es la distribución, exploración y distribución de combustible. ¿Sí? El impacto que tiene esta empresa en la economía es bastante importante. Entonces, bueno, como yo quiero volcarla, porque sé que es una empresa estratégica, entonces quiero tener la mayoría para mí. Y es una mayoría que es, en el caso de YPF, es intransferible. ¿Sí? Por lo menos no por la simple voluntad de cualquier persona que esté a cargo de la gestión del Poder Ejecutivo, sino que tiene que haber una sesión muy especial para que esa participación del Estado se pueda vender. Todo eso se hizo cuando se hizo la ley de expropiación de, digamos, la mayoría del paquete accionario que tenía en su momento Repsol. Bueno, se, eh, eh, digamos, obligatoriamente esa mayoría, ¿sí? Ahora El está en Estado juicio YPF le por eso. expropió esas acciones. eh, Obviamente, sí, porque Repsol no aceptaba. No porque decían, porque la expropiación es un instrumento legal del Estado, está estipulado por distintos tipos de leyes, lo puede hacer sin ningún problema. Pero ¿qué pasa? No es que yo quiero tu casa y digo, bueno, ahí sí voy a reclamar. Es lo que hizo Repsol, dijo, no, mira, mis activos yo los consideraba mucho más valiosos. ¿Sí? Que esa es la discusión, porque en su momento, cuando ocurre esto, YPF estaba ahí, ¿sí? No era una gran empresa,
y básicamente toda la ganancia que tenía la YPF se iba para afuera, ¿sí? Entonces como que estaba en una situación bastante ahí especial. Más que nada lo que reclama justamente esta empresa Repsol es no solamente el precio de las acciones que le terminaron pagando, sino reclaman todas las ganancias y dividendos que Es esas más, acciones supuestamente iban a generar. O sea, Repsol está con Buford, ¿no? Con el bufete de abogados. No sé si incluso se la compró a Repsol, la parte. sí, lo que es el detalle exacto de lo que fue la situación no lo conozco, pero sé que está aún en discusión En el la sur, discusión con está corta. Presca. Sí, me refiero al organismo, el CIADE creo que se llama, que es como, digamos, un juzgado internacional eh, eh, para lo que es estas cuestiones de comercio entre países y demás, es como algo, es como un órgano internacional. Creo que es el CIADE, si no me equivoco. Eh, bien, claro, exacto, Delfina. El Estado, cuando tiene cualquier empresa, en este caso, cuando hablamos de sociedades de capital, ¿sí? Aquel que posea la mayoría accionada, o sea, la representación del capital que aportan en acciones, cuando un socio tiene la mayoría, es el que tiene poder de decisión final para determinadas cosas. Hay otras que se requieren, dependiendo del estatuto, de mayorías especiales o de la totalidad de los socios. Por ejemplo, si yo quiero disolver una empresa, yo por ser socio mayoritario yo no lo puedo decidir. Tengo que tener el 100% del acuerdo de los socios. ¿Sí? Entonces sí, el Estado, justamente por tener ese 51%, es el que decide, es más, el gerente o digamos el CEO de YPF lo pone el Estado. Es alguien designado por el Poder Ejecutivo que va a gestionar la empresa. Situación similar, por ejemplo, está Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas también, en este caso, la participación privada es muy chica, no es tanto como en YPF, es bastante más chica. Eh, para, para también tener una empresa, por ejemplo, en este caso, una empresa, una aerolínea, que, por ejemplo, pueda disponer, por ejemplo, decir, bueno, tenemos que ir a buscar vacunas a China, a Rusia, tenemos que ir a buscar insumos, entonces, como tiene el órgano de dirección está en manos del Estado, lo puede hacer sin ningún problema. En cambio, si fuese un privado, una empresa privada va a decir, no, no me conviene porque yo no gano. Y está perfecto lo diga porque lo que busca es no ir a pérdida en la realización de sus actividades. En cambio, por ejemplo, aerolíneas, mucho se hablaba de decir, bueno, pero aerolíneas no gana plata, ¿no? Porque justamente si el Estado es quien busca eh, decidir sobre esa empresa, deja lo que es, si bien obviamente es sano que mantenga ganancias, una empresa estatal, una empresa de economía mixta, pero va a ser algo, ya pasa un plano secundario porque el Estado busca quizás dar una función social. Por ejemplo, con aerolíneas busca brindar una solución de transporte eh, donde el Estado decide, bueno, qué rutas hacer, qué rutas crear. Eh, por ejemplo, puede dar beneficios en su momento. eh, por ejemplo, antes estaba un programa que era para aquellas personas que no habían viajado antes en avión, como que se les daba la posibilidad de dar un viaje dentro del país en avión pagando una tarifa reducida. También, por ejemplo, hay un beneficio para los jubilados también que quieran realizar un viaje. No sé si ese sigue estando vigente, en su momento estaba, donde tiene un descuento en el pasaje, en el valor del pasaje. ¿Sí? Por el solo hecho de ser jubilado, le decían, bueno, sos jubilado, lo demuestra, paga el pasaje mucho más barato. ¿Sí?
Esas son las cosas que busca, por ejemplo, una empresa de economía mixta, ¿sí? Y más si tiene una participación mayor del Estado. Y la última creación, la última joyita que surgió, ¿sí?, de la cabeza de los legisladores, es la sociedad anónima simplificada o simple, ¿sí?, más comúnmente conocida como SAS, ¿sí? Esta sociedad anónima tiene las mismas, casi iguales características de una sociedad anónima común, pero lo que se simplifica es el registro y la creación y la gestión de la empresa. En su momento se anunciaba con bombos y platillos que si vos querías generar una empresa, ibas por una SAS, te decían, bueno, en 24 horas tenés tu empresa creada. Nunca sucedió eso, nunca hubo una empresa creada en 24 horas, creo que si habrá habido una o dos, nada, las quiero buscar porque quiero saber cómo hicieron. Primero, porque las SAS empezaron a operar, las primeras que se crean estaban dentro de la capital federal, o sea, estaban dentro del ámbito de un órgano de contralor que se llama la Inspección General de Justicia, el IGJ. El IGJ es quien aprueba la creación de las empresas dentro del ámbito de la capital federal. Bien. Pero solamente ahí. Después, si uno, por ejemplo, en su momento, cuando recién salió, si uno quería generar una SAS en provincia de Buenos Aires, podría estar por lo menos más tiempo que cualquier otro tipo de sociedad, porque el trámite era, cuando lo sacaron, no estaban bien implementadas las herramientas, no estaba bien claro qué tenían que hacer los funcionarios en cada administración. Es decir, o ibas a, por ejemplo, en provincia, decían, vengo a crear una SAS. Y nada, el tipo te miraba con cara de póker diciendo, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Qué SAS querés hacer? Porque no sabían, incluso empezó, eh, eh, empezó a ocurrir que, porque una de las características que tiene esta SAS es utilizar la firma digital para poder hacer la creación. En el caso de que cualquier persona, uno puede tener su firma digital, pero si la persona no la tenía habilitada, decía, bueno, podés hacerlo a través de una escribanía que tenga el escribano firma digital. Bueno, uno iba a una escribanía ni siquiera conociendo que era la firma digital en algunos casos. Y hablaban de SAS, nada, salían desfavoridos porque era un trámite bastante engorroso. Ahora está un poquito más estable la cuestión, pero sin embargo no está siendo una de las opciones más viables por el momento, debido a determinadas cuestiones. Por ejemplo, decían que la administración iba a ser mucho más simple por el simple hecho de llevar los libros societarios obligatorios, ¿sí?, en formato digital. ¿Esto qué significa? Que no necesito tener un bibliorato o un libro así gordo, ¿sí?, por lo general rojos, donde tenga que volcar ahí el libro diario, el libro mayor, libro de actas, libro de todos esos tipos de libros. Bueno, ahora los puedo llevar en formato digital. Ah, buenísimo. Pero me dice, bueno, pero yo tengo que verificar que sean auténticos. Tenés que generar un código, lo tenés que poner en el archivo, ese archivo tiene que estar firmado digitalmente, ese archivo después lo tenés que poner en 3 ubicaciones distintas, después, nada. Entonces, al final, me quería simplificar, me la estás complicando, decían muchos, ¿sí? Entonces dijeron, bueno, está vigente, se puede utilizar, pero, digamos, hoy mayoritariamente, como hace un rato decía Dylan, lo que te recomiendan es una SRL. Más que nada si vas a generar una SRL con domicilio legal en Capital Federal. Una consulta, Porque el profesor. trámite es... Sí. Cuando hablas de gestión, ¿te referís al objeto de la empresa o eso es otra cosa? No, la gestión más administrativa, me refiero. No, está bien.
Oíste que la SAS admite Porque, la pluralidad del objeto. Y hay otras que no, que tiene que ser claro, preciso. exacto. Es, es más, la SAS, si vos, eh, si vos optás por la forma más rápida de creación de la SAS, que es con la pluralidad de objetos, que es el contrato modelo que te ofrecen adoptar, que tiene actividades, pero un montón. Si está dentro de esas actividades, vos decís adoptar ese modelo de contrato sin modificarle nada. Es decir, así como está la propuesta que ellos te dan el borrador, lo único que completás son los datos de los socios. eh, Nada, eso simplifica mucho más el trámite porque ya está preaprobado ese modelo de contrato social. Si es que no le modifica nada. Si lo modificás, ahí sí, eh, tarda un poco más porque tienen que analizar qué es lo que vos pusiste en ese contrato legal o ese contrato de la sociedad. ¿Sí? Ah, y otra cosa que no le mencionaba, que la SAS también permite un solo socio. ¿Sí? La SAS también permite que sea generada por una sola persona y un único socio que tenga el 100% de la participación. Eso también permite la sociedad anónima simplificada. Lo que buscaban con este tipo societario era fomentar un poco el, el emprendedurismo. Bueno, eso. La No gente me que emprende. sale para eso mismo. Pero Los no, emprendimientos, como nada, se empezó a dar, eh, no sé qué ibas a decir, Dylan, que te interrumpí justo. eso que no permite No permite cotizar en cotizar en bolsa. bolsa. Claro, eso también. La sociedad anónima sí, está habilitada para cotizar en bolsa. En cambio, la SAS no. Se puede operar, se puede transferir acciones entre personas y demás, pero no permite cotizar en bolsa. Y creo si no me equivoco, eh, por ejemplo, no sé si es así, tampoco permite participación de otra sociedad dentro de la SAS. Tiene que ser solamente de personas. O sea, los socios tienen que ser personas físicas. Eh, entonces lo que buscaban era nada. Se hablaba mucho de hoy, pero el Estado no brinda la posibilidad de que yo lleve mi negocio de manera legal, de forma legal. Lo tengo que llevar siempre por atrás, por fuera. Bueno, entonces dijeron, bueno, te proponemos esto para que vos puedas blanquear tu actividad, si sos emprendedor, porque aparte el capital que te exigían para poder iniciar era el equivalente a un salario mínimo vital y móvil. Era digamos, un valor bastante bajo para poder crear esa sociedad anónima simplificada. Y con solamente el pago de los gastos de la creación, ya estabas aportando el 25% mínimo obligatorio para constituir la sociedad. Es decir, te lo pintaban lindo, pero después al momento de crearlas daban muchos dolores de cabeza. Porque justamente quisieron largar algo antes de tenerlo bien esquematizado y bien organizado, porque intervienen eh, muchos organismos del Estado, que si no está bien aceitada la relación entre esos organismos, ocurre estos problemas. Porque para poder operar con una empresa, a mí tiene que dar de alta el organismo judicial, en este caso para capitales es el IGJ, para la provincia de Buenos Aires es la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, la FIP me tiene que habilitar, y eh, también me tienen que reconocer jurídicamente otros organismos. Entonces, cuando había problemas de comunicación entre esos entes, decían, bueno, no se podía crear. Pero bueno, ahí está la SAS y creo que se va a quedar por bastante tiempo eh, de acuerdo a qué tipo de actividad uno quiere desarrollar. Está más que nada enfocado a actividades de empresas más chicas, actividades más para pymes, ¿sí? No tanto para una empresa grande.
Bien. Y después tenemos las sociedades mixtas, ¿sí? No hay que confundir con la sociedad de economía mixta, que esa es distinto. Cuando hablamos de sociedades mixtas, hablamos de que tienen características de los dos tipos societarios, de personas y de capital. ¿Sí? Es decir, en este tipo de sociedades importa tanto el capital como los socios que las integran. En este caso, justamente son las sociedades de responsabilidad limitada. ¿Sí? Las dos tienen un peso importante. Quien conforma la sociedad y el capital que aporta. El anterior grupo solamente importaba el capital. Y el primero solamente importaba la persona. ¿Sí? Pero como digo, no hay que confundir la sociedad tipo mixta con las sociedades de economía mixta, que es otra cosa. ¿Sí? Bien, y acá, bueno, la sociedad de responsabilidad limitada es un tipo de sociedad donde acá ya no hablamos de capital, o mejor dicho, ya no hablamos de capital accionario, sino que hablamos de capital, pero que está dividido no en acciones, sino en cuotas parte, y donde no hablamos eh, cuando hablamos de ganancias, ¿sí? Hablamos no hablamos de dividendos, sino que hablamos de utilidades. ¿Sí? Cambian las denominaciones. Parece igual, pero no. La sociedad de responsabilidad limitada tiene quizás no tantas obligaciones como si lo tiene una sociedad anónima. ¿Sí? Y obviamente, al no ser una sociedad pura de capital, no tiene la posibilidad de poder cotizar en bolsas si lo desea. Si quiere cotizar en bolsa, tiene que ir por una sociedad anónima. Y aparte, además de que también tiene que cumplir con requerimientos de otras organizaciones de control. Por ejemplo, para cotizar en bolsa, yo necesito la autorización de la Comisión Nacional de Valores para poder poner a disposición del público las acciones de mi empresa. Bueno, acá un poco las definiciones de lo que estuvimos viendo recién. ¿Sí? La sociedad colectiva, que fue el primer tipo de sociedad, las sociedades de personas, como les mencionaba, se caracteriza por la importancia del socio, de la persona que la integra. Y esta persona, ¿sí?, va a tener una responsabilidad ilimitada y solidaria, y en algunos casos subsidiaria, para las deudas sociales. ¿Qué significa esto? Si yo tengo que hacer frente, por ejemplo, formo parte de una sociedad colectiva, y mi empresa no puede hacer frente a una deuda con un proveedor, ¿sí? Bueno, se agota los bienes de la sociedad para poder cubrir ese pasivo. No se llegó a cubrir, vamos por los bienes, ¿sí?, los bienes que posee el socio. Y aunque el socio se quede sin nada, van hasta el final, ¿sí? Es decir, pongo todo lo que tengo, o sea, todos los bienes que yo poseo, los voy a utilizar para hacer frente a esa obligación, ¿sí? Y hablamos de solidaria porque no solamente voy a hacer frente por mi parte, sino también por la parte de mi socio. Somos dos socios, por ejemplo, los dos tenemos que hacer frente a la obligación de la empresa y tenemos que aportar nuestros bienes para poder cubrir ese pasivo. Que, por ejemplo, mi socio, por ejemplo, Darío, no puede, ya se agotó los bienes de ese socio, voy a aportar por Darío también, ¿sí? Es decir, la responsabilidad que yo tengo por eso es ilimitada, ¿sí? Por todo lo que tengo. Justamente es por eso que este tipo de sociedad cada vez se empezó a utilizar menos. Se fue reconvirtiendo o en sociedad anónima, en su mayoría, algunas en SRL. Porque la responsabilidad que tenía cada socio era muy fuerte. Por eso es que es muy importante la persona. Porque va a hacer frente con todo lo que posee ese socio a esas obligaciones.
Después tenemos de capital e industria, donde acá hablábamos de que teníamos dos tipos de socios. El socio capitalista y el socio industrial. El socio, acá, el socio capitalista, va a tener, va a ser igual al socio de la sociedad colectiva, que va a tener su responsabilidad ilimitada y solidaria frente a las obligaciones de la empresa, mientras que el socio industrial no, solamente por lo que haya aportado a ese tipo de sociedad. ¿Sí? En este caso, lo que aporta el socio industrial es fuerza de trabajo o cualquier otro elemento que no sea capital. Bien. Y cuando hablamos de sociedad en comandita por acciones, ¿sí? Cuando ya hablamos de sociedades de capital, acá tenemos los dos tipos de socios, ¿sí? El socio comanditado, ¿sí? Que se asimila a los socios de la sociedad colectiva, es decir, tiene responsabilidad solidaria, ilimitada y subsidiaria. Y los socios comanditarios, que limitan su responsabilidad al aporte efectuado y que el capital de ellos se divide en acciones. No el del comanditado, el del comanditario solamente. ¿Sí? Y por ejemplo, este tipo de sociedad es utilizado, por ejemplo, no sé si alguna vez escucharon el problema que surgió en su momento, más que problema, una discusión judicial que había con la negativa del ingreso para operar a Pharmacity en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Vieron que Pharmacity en provincia de Buenos Aires no tiene locales, no opera. Bueno, esto es justamente porque la provincia de Buenos Aires obliga a que todas las farmacias adopten el tipo societario de sociedad en comandita por acciones. ¿Sí? Es decir, los obliga a adoptar ese tipo societario, ¿por qué? ¿Qué es lo que sí o sí tiene que haber en una farmacia para poder estar habilitada como tal? Un farmacéutico. ¿Sí? Es decir, ese farmacéutico es el que se hace responsable por el expendio de los medicamentos al público, porque tiene que haber alguien que sepa sobre los medicamentos que está vendiendo. Es básicamente un profesional que conoce sobre el medicamento que vende, los efectos, cualquier causa que puede generar, más que nada como un resguardo hacia la salud de cualquier ciudadano que quiera comprar. ¿Sí? Entonces, se puede conformar una farmacia en la provincia de Buenos Aires con este tipo de sociedad. Obviamente, ¿quién va a ser el socio comanditado? Va a ser el farmacéutico, justamente. Y los comanditarios son los que pueden sí participar en esa sociedad, donde obviamente lo que hacen es comprar las acciones de esa farmacia. Por eso fíjense que en provincia de Buenos Aires hay grupos de farmacias, ¿sí? Que más que nada se agrupan bajo algún nombre, que uno a simple vista dice, esto es una empresa, es un grupo parecido a Pharmacity, pero no, porque tiene que haber un responsable técnico, que tiene que ser un farmacéutico sí o sí matriculado, habilitado por la provincia de Buenos Aires, para poder ofrecer los medicamentos al público. Tiene que ver con una ley de la provincia de Buenos Aires que obliga a estar conformado a esta sociedad. En cambio, Pharmacity es una sociedad anónima. Sí cumple con la obligación de que el socio, de que haya un farmacéutico dentro de la farmacia, pero es un empleado de Pharmacity, es un empleado más. En cambio, el farmacéutico es parte de los socios de una farmacia en la provincia de Buenos Aires. Entonces había una discusión legal donde decía, bueno, hay que derogar esta ley para que Pharmacity pueda entrar. Pharmacity decía, no, a mí no me dejan
no me da la libertad de operar libremente en el mercado porque, nada, dice a mí me están negando la posibilidad de desarrollar mi actividad en tal lugar, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Pharmacity? Bueno, ahí veo que están comentando, creó Simplicity. Es Pharmacity pero sin farmacia, básicamente. Es eso. Pero lo hizo con una visión estratégica, porque decía, bueno, si me llegan a dar la razón en la discusión, dice, bueno, derogan esa ley de farmacias, que se conoce como la ley de farmacias. Si la derogan, entonces yo puedo poner Pharmacity en la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde los voy a poner? En los locales de Simplicity. Le cambio el nombre, pongo el farmacéutico, listo, es Pharmacity. ¿Sí? Pero bueno, esto tiene que ver con ese tipo de sociedad. ¿Sí? Donde el comanditado se hace responsable solidaria y limitadamente por las obligaciones de la empresa, mientras que el comanditario solamente lo hace por el capital que aporta. Bien. Y después entramos ya a la sociedad de capital puro, que es la sociedad anónima, donde acá justamente el capital prevalece sobre el elemento personal y está representado por acciones. ¿Sí? El capital se va a dividir en acciones. Y esas acciones se representan a través de un título, una papeleta, o a través de un asiento, una registración contable. Y la constitución de una sociedad anónima se tiene que hacer obligatoriamente por escritura pública. Es decir, tiene que intervenir un escribano para poder conformar esta sociedad anónima. Bueno, después de todo lo que comentamos, puede operar en bolsa si así lo desea, puede ofrecer sus acciones, puede incorporar más accionistas, no tiene limitación en la cantidad de socios. Y después los socios van a limitar la responsabilidad a la integración de las acciones que suscriben. Es decir, son responsables hasta el capital que aportan, nada más. Es decir, acá ya no entra la figura de solidaria y limitada, sino que son responsables hasta lo que ellos aporten de capital. Es una responsabilidad limitada. Pero ojo, siempre y cuando hayan integrado la totalidad del capital suscripto. Es decir, si yo me comprometí a aportar 100.000 pesos y solamente aporté 25.000 y todavía no complementé, hasta tanto no cumpla con la integración completa, voy a ser responsable solidaria y limitadamente. Porque todavía no cumplí con mi obligación con la sociedad. Y tenés 2 años, ¿no? 2 años. O sea que durante esos 2 años sos responsable ilimitadamente, y si pasan esos 2 años, no sé qué te pasa. Si no, no pusiste un peso, ponele. No, te obligan a ponerlo de... o sea, te empiezan a agarrar tus cosas si no lo tenés. Claro, te obligan, sí, estás obligado. Porque vos Está asumiste las un manos. compromiso. Sí. Claro. Es ahí donde dice, bueno, no aportaste todo el capital, perfecto, vamos por vía judicial y te voy a sacar todo lo que tengas. No importa si sacándote todo ya cubro la cuota de capital, porque vos no cumpliste con tu compromiso de aporte. Claro, van por todo. Claro. Claro, exacto. Hay que tener cuidado con eso. Obviamente, si yo antes de los 2 años yo completo la integración, ya, ahí está, ya estoy cumpliendo y ya tengo mi responsabilidad limitada. ¿Sí? Y después, la forma de constitución de la sociedad anónima puede ser de 2 variantes. Acto único, que es cuando se reúnen los socios por voluntad propia, decimos, bueno, vamos a crear la sociedad anónima, van a la escribanía, firman el contrato social y ahí se crea. O por suscripción pública, donde acá se hace, digamos, un llamado a aquel interesado que quiera participar de tal sociedad, dice, se va a crear tal sociedad, en tal fecha, en tal lugar, aporte mínimo, tanto, y listo. Es como una convocatoria. Y bueno, y este tipo, obviamente, este tipo de sociedad facilita lo que es la acumulación y creación de capital, limita la pérdida del aporte, es decir, yo no voy a comprometerme a cubrir
las pérdidas más allá de lo que yo haya aportado, ¿sí? En proporción a lo que yo haya aportado. Y también los socios pueden intervenir directamente en la administración. Si bien la sociedad anónima puede ser un tercero quien la puede administrar, es decir, yo nombro un gerente, un presidente o un CEO para que gestione esa empresa, pero no necesariamente necesita ser socio. Digamos que pasa a ser es como un empleado de la sociedad, pero que tiene el poder de decisión del curso de acción de esa empresa. Pero si los socios no están contentos o ven que no les gusta el curso de acción que tiene la empresa, pueden intervenir y correr a esa persona y nombrar a uno de los socios como, como presidente o buscar a otra persona, ¿sí? Digamos que los socios se guardan ese derecho a intervención. Bueno, la economía mixta, hablábamos que tiene una coexistencia de capital estatal y privado, donde lo que buscan es la explotación de empresas que tienen por objetivo la satisfacción del orden colectivo o después lo que sea explotación, fomento, desarrollo de actividades económicas. Por ejemplo, años antes se creaban estas empresas de economía mixta para la realización de obras públicas. Cuando antes las obras públicas no requerían de una inversión muy grande de capital, entonces se buscaba. La empresa se asociaba, por ejemplo, a una constructora, decía, bueno, queremos desarrollar una autopista. Bien, buscaba una constructora, se conforma una sociedad destinada a, por ejemplo, esa obra pública de creación de una autopista. Después, si surgía otra obra pública, siguen utilizando, si no, se disolvía la sociedad. Hoy en día se utiliza otro tipo de modelo de gestión, o sea, la empresa se gestiona de otra forma, que es un tipo societario que, bueno, en este caso no vamos a ahondar mucho porque es bastante más complejo entenderlo, lo que son las uniones transitorias, pero en su momento se utilizaba este modelo económico para poder crear, poder generar las obras públicas o cualquier otro servicio que querían brindar. Bien. Y por último, concepto de sociedad responsable limitada. Como mencionamos, es una figura intermedia entre la sociedad de personas y la de capital. ¿Sí? Tienen las dos cosas, tienen las cosas de ambos tipos de sociedades. Característica principal, tiene un límite máximo de 50 socios, más de 50 no pueden poseer. El capital, como les mencionaba, se representa no por acciones, sino en este caso por cuota parte. ¿Sí? Cuando un socio entra en una SRL, no tiene acciones, sino que tiene cuotas partes. ¿Sí? Que cada una representa una parte del capital social, que son indivisibles y embargables. Indivisible significa que yo no puedo mi cuota parte subdividirla en otras cuotas partes, y embargable significa que puedo llegar a perder esa cuota parte por algún reclamo judicial. Los socios, al igual que la sociedad anónima, limitan su responsabilidad a las cuotas que suscribieron y van a garantizar la integración de los aportes de los demás socios, solidaria e ilimitadamente. ¿Sí? Es decir, acá, por ejemplo, si uno de los socios no cumple con la integración del capital dentro de 2 años, entre los socios están obligados solidaria e ilimitadamente a cubrir esa cuota. En este caso, no voy a tener un registro de acciones como tengo en la sociedad anónima, sino lo que voy a tener como documento en el cual yo sé quién es el socio de la SRL, es el contrato de la sociedad, contrato social, o por la cesión de la cuota. ¿Sí? Yo tengo una cesión de cuota aparte, donde ahí se constata quién es ahora el nuevo socio de esa
esa SRL. Y la integración del capital se tienen que inscribir en la Inspección General de Justicia, en el caso de que sea una empresa con domicilio legal en Capital Federal, o cualquier otro órgano equivalente en cualquier otra provincia. Como les mencionaba, en Provincia de Buenos Aires, el organismo encargado de registrar esto es la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, que es como el equivalente a la Inspección General de Justicia. Bien, hasta acá llegamos, ¿sí? Por favor, profe, que ya casi son las 11. Sí, Tengo un sí. hambre bárbaro. Yo también tengo hambre. Aparte, profe, hoy es viernes. Déjenos libre, por favor. ¿Cómo viernes? Hoy es miércoles. Nah, hoy es viernes. No digan que hoy es viernes. Ya está. Yo ya mañana está. trabajo, muchos van a trabajar seguramente mañana, así que acá no Yo no. hay fin de largo. Para Santiago viernes. Ah, mira qué bien, mira qué bien. Bueno. ¿Dudas, preguntas que tengan? Obviamente todos me van a decir que no ahora. No, ya sé que- Lo dejamos para el lunes o en el WhatsApp. Perfecto. Nada, acá es esto, es básico, no hay mucho más, ¿sí? Hay otros tipos más de, por ejemplo, les mencionaba alguna que otro tipo de sociedad, por ejemplo, uniones y demás, pero, digamos, esto ya después lo van a ver en derecho privado, no es nuestra intención ahondar muchísimo más en esto, pero sí entender, bueno, cuando hablamos de empresas u organizaciones, ¿a qué nos referimos? ¿Sí? Así que bueno, para aquellos que sean católicos, felices Pascuas, ¿sí? Aquellos que no, bueno, felices nada, feliz, buen fin de semana largo, y bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, ¿sí? Ya saben, Websyllabus, WhatsApp, mail. Así que bueno, Muchas por gracias, mi parte, profe. Igualmente. Y bueno, estamos en contacto por el WhatsApp y por el sí. WhatsApp y todo eso. Bueno, Que tenga chicos, buen fin de buen fin semana, de chicos. buenas noches. Chao, chao.